Tardes. Tardes, abogado. Buenas tardes, Tardes. abogado. Bueno, estamos listos. Vamos a aprovechar, ¿verdad? Este tiempo pues para ir haciendo un repaso ya dentro de lo que es el contenido de la dentro de lo que es el contenido de la clase, ¿verdad? No se sientan estresados de repente, estimados, si no me contestan correctamente, no se preocupen. Si el objetivo va a ser de que vamos a ir preguntando a efecto de ir haciendo un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio en el que podamos, como objetivo, poder ver el contenido que ya ustedes tienen dispuesto dentro de lo que es la plataforma. Hay cosas que sí de repente, pues, ustedes mismos han ido desarrollando conforme han ido trabajando en grupo, ¿verdad? Porque recuerden de que la primera actividad, número 1, tiene un material que es el que hemos estado revisando actualmente, ¿verdad? Y es el que estuvimos viendo dentro de lo que es el contexto de las fuentes subsidiarias del derecho, de las fuentes formales del derecho. Entonces, que es el material de Ángel Giraldo, que es el que refiere precisamente a este momento de clase, ¿verdad? Bueno, permítame, solo voy a hacer una incorporación aquí dentro de lo que es el campus para ir revisando y de igual manera, pues, para ir viendo quiénes son los que me van participando, ¿verdad? Algunos compañeros, bueno, un compañero que me hizo la consulta precisamente hoy, de qué pasaría, pues, si de repente, pues, como ha estado un poquito ocupado, ¿verdad? Que tal vez no podría, pues, participar hoy, ¿verdad? Y que no querría, pues, perder los puntos. Pues miren, jóvenes, yo les voy a decir una cosa. Recuerden de que dentro de lo que es el desarrollo de la clase, la iniciativa es que nosotros vayamos pues desarrollando el aprendizaje dentro del contexto de lo que estamos viendo en el material, ¿verdad? Y eso es importante. Si tal vez usted no lo maneja, pero usted quiere aprender, pues entonces yo le recomiendo que ingrese precisamente estas clases, ¿verdad? Porque para eso es el desarrollo de esta actividad, ¿verdad? Por ese lado. Y por otro lado también porque recuerden que de cierta manera lo que nosotros vamos a ir evaluando es el conocimiento pues que vamos manejando, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, yo sé que de repente no están todos dentro de la sesión, hasta ahorita pues habemos 26 los que estamos dentro de lo que es la presente videoconferencia. Sí les solicité de que me cambiaran los nombres, porque es que hay algunos que sí los logro identificar. Por ejemplo, hay un celular que dice Galaxy S7. Me gustaría que se lograra identificar, porque no voy a... de repente, la mayoría sí están con el primer nombre y el primer apellido, ¿verdad? Para que de esa manera, pues, vayamos tomando nota, ¿verdad? De quienes van participando y van cumpliendo con el requerimiento, por lo menos, de la plenaria de la clase, ¿verdad? Entonces, si tal vez me pudiera dar su nombre, y con todo gusto, pues, yo puedo cambiar acá, ¿verdad? Pero sí es importante que identificarlo, porque aquí me aparece como Galaxy S7. Bueno, de ahí los demás, hay alguien que es Andino F, pero no sé a quién se refiere, ¿verdad? Andino F. Quien está dentro de la sesión como Andino F, ¿no? Y Galaxy S7. Bueno, tal vez ahí me lo ponen en el chat si de repente tienen algún inconveniente. Bueno, vamos a comenzar. Dentro del contenido del material, si ustedes se recuerdan, habíamos hablado desde un inicio lo que es la parte de la definición de ciencia,
Hablamos de los antecedentes de lo que es la ciencia, quiénes fueron los primeros, ¿verdad?, que tocaron ese tema, y específicamente hablar de lo que es la ciencia dentro del contexto histórico y el antecedente de lo que hoy conocemos como ciencia. Vamos a empezar. Veamos, Luxi Ortiz, ¿está por ahí? Sí, licenciado. Ok, Luxi. Bueno, veamos, dentro de lo que es la parte de la definición de ciencia, ¿logró usted identificar alguna otra definición? ¿O usted me podría dar una definición de ciencia? Sí, ya se la busco, que no tenía el cuaderno en mano ahorita. Bueno, respecto a la ciencia, lo que había averiguado, dice de que es la ciencia, es la disciplina humanista por el objeto del estudio, la interpretación, integración y sistematización de un ordenamiento jurídico para su justa aplicación. Y con sus propias palabras. Bueno, con mis propias palabras podría decir que la ciencia del derecho en sí es aquella que da por objeto lo que es interpretar lo que son las leyes, las normas y pues cada una hacerla en un ordenamiento como lo es, por ejemplo, lo que mirábamos ayer, la pirámide de Kelsen, que tenemos como primera instancia lo que es la Constitución de la República, que siempre lo tenemos que poner primero, ya por ejemplo el número 5 que teníamos lo que es el derecho del trabajo, el código de trabajo creo que, perdón. Entonces, en sí eso, con mis propias palabras, lo que podría interpretar a lo que es la ciencia en sí dirigida a lo que es el derecho. A lo que es el derecho. Bueno, ahorita estamos hablando más que todo de la ciencia de manera, ¿cómo le explicaría, Luxi? De manera más general, no propiamente como ciencia del derecho, ¿verdad? Usted me dio una definición de ciencia. Dentro de lo que es el contenido de lo que hemos estado viendo, podríamos entender como ciencia, por ejemplo, creo que si no más recuerdo, dentro del contenido hablamos al conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. Conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. Bueno, ¿cómo obtenemos precisamente esos conocimientos? Bueno, esos conocimientos están organizados. La ciencia entonces, exacto, sí, es un conocimiento que obtenemos mediante ¿qué? Observación de patrones regulares, razonamientos, experimentación en ámbitos específicos, sobre los cuales generamos preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios, y se elaboran leyes generales. Se elaboran leyes generales y sistemas organizados a través de lo que ahí mencionamos, porque cuando hablamos de observación, razonamientos, experimentación, formulación de preguntas, hipótesis, elaboración de leyes y sistemas, eso lo que aplicamos es el método científico, ¿verdad? Ok. Entonces, allí donde quería precisamente llegar. ¿Cómo llegamos entonces a lo que es el conocimiento? Bueno, ok, Luxe. Veamos Lesner. Ahí está Lesner. Sí, abogado. Ok, Lesner. Dígame usted o explíqueme cómo usted como ser humano adquiere el conocimiento. Pues yo creo que como decía el texto, ¿verdad? Que hay dos fuentes. Una es el empirismo y otra es el racionalismo. Pues a mi pensar, creo que se necesitan ambas para obtener el conocimiento, porque quizás el conocimiento nace en el pensamiento, pero para llevarlo a cabo y para comprobarlo se tiene que experimentar para realizar y ver que en realidad, pues lo que nació en la mente se tiene que
que complementar pues con acciones. No sé si usted se recuerda, Lesner, que dentro del material de la lección, nosotros vimos 3 momentos del conocer, ¿ok? Esos 3 momentos del conocer son los que nos permiten precisamente adquirir lo que es el conocimiento. Usted habla del empirismo, pero para llegar al empirismo tenemos que pasar por esos 3 momentos. Veamos. Nadia, dígame, Nadia García, ¿cuáles son esos 3 momentos? Y explíqueme por lo menos 2 de ellos. Sí, abogado, estoy perdida, la verdad. ¿Ah? Permítame. Ok. Ya le... En los 3 momentos del conocer, ¿verdad? Sí. Bueno, si me los pudiera recalcar. Ah, sí, el razonamiento, sentido y la aprehensión, ¿verdad? Que, bueno, lo primero, como dice, es captar el objeto a través de nuestros sentidos, claro. Y de ahí nosotros razonamos, podemos sacar conclusiones acerca del fenómeno que estamos observando. Okay. Dentro de esos 3 momentos vaya, los podemos definir como el momento subjetivista, el momento objetivista y el momento dialéctico. Usted explicó el primero, el subjetivista. Veamos, Nelly Suyapa, ¿cuál es ese momento objetivista? Después de que nosotros observamos las cosas, empezamos a darle ciertas características, ¿cómo llegamos a ese momento objetivista? ¿Nelly? Permítame, abogado. Sí. Vuélvame a repetir, abogado. Cuando empezamos a hablar del conocimiento, bueno, hablamos de la ciencia, pero para poder captar el conocimiento habíamos hablado y le preguntamos precisamente a Nadia que existen 3 momentos para adquirir el conocimiento. Lesner me habló de 2 niveles del conocimiento, uno que es la parte empírica y la otra que es ya desde el punto de vista más racionalista. Bueno, todavía no hemos llegado ahí, pero Nadia de igual manera me habló de esas etapas que nos permite llegar a conocer. Entonces, esos 3 momentos se llaman momento subjetivista, objetivista y dialéctico. Entonces, ella me explicaba, bueno, primero adquirimos de una manera subjetiva, vemos las cosas tal como nosotros las percibimos a través de nuestros sentidos. Ahora, para poder hacer eso, nosotros lo que hacemos en primer lugar es asimilar ciertos elementos de las cosas o de los objetos. Ahí es cuando empezamos a hacer una relación de conceptos, ¿ok? Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se hace entonces? Si ese es el momento subjetivista, ¿cómo llegamos al momento objetivista? El momento objetivista es cuando damos características a los objetos, ¿verdad? Es Uh-huh. cuando ya tenemos en sí una característica, me explico. O sea, ya estamos más a fondo cuando ya aprendemos la realidad por medio de los sentidos. Entonces ya nos enfocamos en las características. ¿Un ejemplo? Imagínese lo primero que usted tiene enfrente, o tal vez en su habitación o donde está. Cuando usted ve una cosa, ¿qué es lo primero que usted ve como momento subjetivista? Una computadora. Ajá. Bueno,
Entonces, cuando nosotros empezamos a asimilar eso que nosotros estamos observando a través del sentido de la vista, entonces podemos empezar a crear o darle características, como Ajá, decía usted. obvio. Bueno, Ajá. entonces, las características, bueno, la computadora es color negra, es una pantalla LCD, ¿verdad? Es marca Dell, ¿me entiende? Ese Ya es le el damos momento. una característica. Exacto, es como decía usted, son las características que nosotros le damos a los objetos. Bueno, ahora veamos el momento dialéctico. ¿Cuál es ese momento dialéctico, Angélica Dubón? Permita. ¿Cómo dice? ¿Cuál es ese momento dialéctico? Es donde ya ha pasado los dos anteriores, el subjetivista y el objetivista. Y es donde usted ya tiene como una interpretación de lo que usted está viendo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo? Digamos, en el caso de la compañera dijo que tenía una computadora, ¿verdad? Sí. Enfrente, que era color negra. Entonces hacemos relación de ello y empezamos a razonar, no sé, para qué funciona o qué se puede hacer con ella. Puede ser, pero tal vez lo que hacemos en el momento dialéctico, como bien decía usted, es hacer relaciones e inferencias usando el razonamiento, pero comúnmente lo que hace, para poder hacer eso es partiendo de verdades que nosotros ya conocemos. Los dos momentos anteriores usted los mencionó. Al ver las cosas y al ver esas verdades tal como están dentro de nuestro concepto, dentro de nuestro contexto y realidad, nosotros podemos hacer relación tanto de conceptos como de juicios. ¿A qué me refiero con relación de juicios, por ejemplo? Ahí aplicamos el razonamiento. Yo les daba un ejemplo, por ejemplo, el silogismo aplicado al método deductivo. Tenemos una premisa mayor, tenemos otra premisa que se conoce como menor. La premisa mayor me dice, ¿verdad?, que los planetas son redondos. Y la premisa menor me dice de que el planeta Tierra es un planeta. Entonces, ahí viene la conclusión partiendo de dos verdades que nosotros conocemos. Si decimos que los planetas son redondos y el planeta Tierra es un planeta, entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cómo dice? No lo escuché. Digamos, si yo digo en la primer premisa, recuerde que es un razonamiento, el momento dialéctico es un razonamiento de juicios, es una comparación de cosas y características, hacemos inferencias. Entonces usted bien lo dijo. Aquí estoy aplicando lo que nosotros llamamos un silogismo. El silogismo es una relación de dos verdades conocidas para obtener una verdad desconocida, que es la conclusión. Usamos el método deductivo. Entonces, planteamos una premisa mayor, que en este caso decimos, los planetas son redondos. Y tenemos una premisa menor y decimos, el planeta Tierra es un planeta. Entonces, ¿cuál sería esa verdad desconocida partiendo de esas dos relaciones? Angélica. El planeta Tierra es redondo. Así es, sí, exacto. Entonces, así hacemos uso del momento dialéctico. ¿Qué es una inferencia? Es darle, de cierta manera, determinar dentro de los objetos y dentro de los sujetos ciertos elementos que nos permiten obtener ciertas conclusiones, partiendo, por ejemplo, en este caso, que es el método deductivo, de dos verdades conocidas. Ese es el elemento primordial dentro del método deductivo. No podemos utilizar verdades, no podemos usar mentiras, mejor dicho. Ese es el término. ¿Ok? No podemos decir, por ejemplo, imagínense que yo trate de decir, y ahí me voy a meter en problemas,
las mujeres son celosas, premisa mayor. Y la premisa menor me dice, Angélica es una mujer. ¿Cuál sería la conclusión, Angélica? Todas las mujeres son celosas. No, Angélica. No, Angélica es celosa. Exacto, pero es cierto. No. ¿No? ¿Pero por qué? Porque estamos partiendo de una verdad que no es totalmente verdad. Si hablamos de elementos, que en este caso son verdades conocidas, tienen que ser irrefutables. Cuando hacemos una relación de hecho en cuanto a las cosas, por ejemplo, juicios. ¿Cuáles son los juicios? Vaya, empecemos por los conceptos. Cuando yo digo, este es mi celular, miren. Entonces, este teléfono es color negro, ¿sí? Este es un concepto. Hago una relación de conceptos. ¿Cuál es la relación de conceptos? Primero, celular y el color, ¿ok? Ese es el primer momento. ¿Por qué? Porque le doy características al objeto, ¿ok? Vaya, para que me entiendan bien los tres momentos que les estoy determinando. El segundo momento, bueno, digo yo entonces una relación entre juicios, ¿verdad? ¿Para qué sirve el celular? ¿Qué características tiene? ¿Qué elementos particulares tiene? Marca, etcétera. Es un momento objetivista, ¿ok? Pero ahora, si vengo yo y digo, bueno, y hago comparaciones y digo, ya no aplicando el método deductivo como lo estoy haciendo acá, no, sino en cuanto a una relación de hechos, en cuanto a marcas de celulares, por ejemplo, o aparatos determinados, vaya, por decir así, en donde hago una relación de juicios. ¿Los juicios cuáles son? Bueno, yo podría comparar este celular, por ejemplo, que es marca OnePlus con uno Samsung, o con uno que es, vaya, ¿cómo le dicen este aparato que es del Apple? iPhone. Bueno, entonces, de las conclusiones que nosotros obtenemos, vaya, tendríamos que ver las especificaciones. Y esas especificaciones me permiten hacer comparaciones, ¿sí o no? Y gracias a esas comparaciones, entonces podemos tener una conclusión. ¿Cuál de esos tres aparatos, por ejemplo, puede ser mejor? Teóricamente hablando, Angélica. Porque para eso tenemos que tener una prueba empírica. ¿Ok? Conocerlo vulgarmente. Eso es desde el punto de vista subjetivo, ¿verdad? Desde el punto de vista subjetivo, que eso lo habló Lessner al principio, ¿verdad? Ahora me van entendiendo, jóvenes, para que vayamos como calzando un poquito las cosas. Si se fijan, ahí está el conocimiento, pero para poder darle, por ejemplo, una explicación un poquito más práctica, tenemos que llevarlo a lo que es estos tipos de ejemplos, ¿verdad? Estos ejemplos que nosotros precisamente estamos generando. Ok, Lessner preguntaba, ¿en qué momento entra la lógica? Bueno, recuerde que la lógica es una disciplina del conocimiento, Lessner. Entonces, como disciplina del conocimiento es parte del conocimiento racional o crítico. Recuerden que la lógica nos permite a nosotros, por ejemplo, ver casos concretos. Vaya, les voy a dar un caso concreto en donde aplicamos los tres momentos del conocer y los niveles del conocimiento. Vamos a ver, Ashley Ortiz. ¿Cuáles son los dos niveles del conocimiento que nosotros identificamos en el material? Ashley, ¿me escucha? ¿No? Xiomara Hernández. Xiomara, ¿me escucha? Licenciado. ¿Sí? Sí, ya le digo. Solo permítame que no me daba el micrófono. ¿Cuáles son esos dos niveles del conocimiento?
¿No? ¿Alguien que le ayude? ¿Xiomara? Filosófico, abogado. El filosófico y el científico. Primario. El Estos son conocimiento ejemplos. vulgar y el científico. Exacto. Sí. Alejandra, ¿verdad? Me respondió. Alejandra. Sí, sí, el vulgar y el científico. licenciado. Ok, Alejandra, mire, Alejandra habló, por ejemplo, de esos dos niveles del conocimiento. El conocimiento vulgar y el conocimiento racional o crítico. El primario vulgar es el que obtenemos precisamente a través de la experiencia. Yo les expuse varios ejemplos. Vaya, por ejemplo, hay ciertos aprendizajes que que el ser humano desarrolla a través de la experiencia que nos permiten asimilar un conocimiento. Y que cuando lo hacemos de manera repetitiva, el mismo nos permite obtener, ¿verdad? Ese elemento que es aprender haciendo. ¿Es subjetivo? Sí. ¿Por qué? Porque de repente lo hacemos a través de la práctica. Y es, de cierta forma, aplicado, vaya, ejemplo, ¿cómo les podría citar un ejemplo? Vaya, cuando, por ejemplo, un mecánico, ¿verdad? Alguien que se desempeña dentro de la que es la mecánica. Y al momento de llevar a cabo, por ejemplo, la práctica dentro de la reparación de vehículos, él lo aprendió de manera empírica, decimos, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, él lo asimiló a través precisamente de esa práctica, ¿verdad? De cierta manera, nosotros atendemos a la generación de ese conocimiento mediante esa práctica que nos permite asimilar el conocimiento. Vaya, por ejemplo, no lo vi de repente dentro de lo que es la parte teórica, pero sí lo vi porque alguien me lo mostró cómo se hace. ¿Ok? Como quito y pongo, por ejemplo, las partes de un sistema de frenos. ¿Ok? Vaya, alguien que se desempeñe cortando el cabello, de acuerdo, vaya, una práctica de cómo realizar diferentes cortes. Vaya, quitar el hipo con un susto, por ejemplo. Vaya, tal vez porque es una teoría, pero pueda que de repente se apliquen dentro de lo mismo. Vaya, hay personas que de repente colocan crucifijos e imágenes religiosas en las casas para evitar, por ejemplo, el ingreso de malos espíritus. ¿Ok? Tal vez el ejemplo no sea así tan práctico, pero muchas veces nuestras creencias en fe se presentan dentro de la misma práctica de un elemento que tal vez no se ubica dentro del conocimiento de la ciencia. Vaya, barrerle los pies a alguien para que no se case, por ejemplo. Que yo creo que ahí sí se podría aplicar de una manera más práctica. Ajá, dígame. Donde colocan un chongo también negro, cuando hay un fallecido también. Sí, aunque muchas veces, Michael, ese tipo de actividad se hace como para mostrar una actitud de luto, ¿verdad? De luto. Vaya, hay personas que colocan, por ejemplo, herraduras en las entradas de sus casas como para decir que eso les da suerte o atrae, por ejemplo, ciertos elementos favorables en la fortuna de las familias o de las personas. Abogado. Una Dígame. sábila, abogado. Sí, Una podría sábila con un chongo rojo supuestamente en la entrada de un negocio para Sí. que dé suerte. Mire, yo le voy a decir, dígame. ¿Sí? Yo vengo, digamos, en los pueblos, cuando, digamos, esos viejitos que ya viven, que de edad, ellos saben cuándo va a llover.
Entonces ese sería empírico. Sí, sí, porque tal vez lo utilizan. No sé si ustedes se han fijado, fíjense que yo una vez en una propiedad que tenía un familiar nuestro, un señor una vez se fue con una varita, ¿ok? Y con esa varita encontró a dónde se iba a hacer el pozo, en ese lote de terreno. Y aunque no lo crea Michael y compañeros, donde él apuntó con la varita, exactamente ahí fue donde se encontró agua, en ese lugar. Y muchos pueden decir, bueno, ¿y aquí cómo es? Bueno, hay muchos conocimientos que se ganan a través de la experiencia, pero que no son propiamente, tal vez tengan una explicación científica, ¿ok? Pero que tal vez no lo captamos de esa manera. Ahora, cuando pasamos al conocimiento racional o crítico es distinto. Porque, ¿qué es conocimiento científico? Son hechos y fenómenos comprobados, los cuales están resumidos en teorías y leyes del conocimiento, en fórmulas. Ejemplos de conocimiento racional o crítico, ya es un conocimiento objetivo, por ejemplo, las leyes del movimiento de Newton. La teoría de la relatividad, por ejemplo, de Einstein. Abogado. ¿Me entienden? Dígame. La vacuna que encontraron ahorita, ¿qué sería? Entonces ya un conocimiento... Es un conocimiento racional, sí, porque científico se basa en la ciencia, ¿verdad? Se basa en algo específico. Vaya, sí, no sé si ustedes se han fijado, pero cuando de repente alguien está enfermo del estómago, por ejemplo. Yo me acuerdo que mi abuelita me preparaba un brebaje que yo no sé qué le combinaba, pero me quitaba el dolor de estómago inmediatamente. La fe. Posiblemente. Pero también hay ciertas cosas que pueden tener una explicación científica. Tal vez en ese momento, como era más empírico, ¿verdad? Es más conocimiento que a veces lo captamos así en base a la técnica. Yo les pongo el mejor ejemplo, que es las personas que manejan un oficio. Es distinto a alguien que se ha preparado, por ejemplo, en una aula universitaria o en un lugar, por ejemplo, en donde se organiza el conocimiento, a hacerlo de manera empírica. Vaya, antes había muchos abogados empíricos, no sé si ustedes se recuerdan. Ahora les dicen tramitadores. Hay también docentes empíricos. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en los años 80 y 70 cuando empezó la ley de la educación? De que muchos docentes enseñaron las primeras letras y no tenían un título universitario. Entonces, ese tipo de conocimientos caben dentro del primer nivel. ¿Por qué? Porque tal vez se los ha enseñado otra persona y ellos lo han transmitido a través de un uso o una costumbre. Bueno, ese conjunto de ejemplos es como para que entendamos cómo podemos definir los niveles del conocimiento como también los momentos del conocer. Veamos a ver, Lorena Gómez, ¿será lo mismo conocer que saber? No, abogado. ¿Por qué? Porque supongo que el conocimiento es ya tener la idea de algo y el saber es suponer nada más. ¿Segura? Sí. ¿Alguien que le ayude? Más o menos, pero yo creo que es al revés, Lorena. Yo creo que el saber es algo ya aprendido, algo ya que, por decirlo así, puede llevar ya un proceso, ya todo un sistema, y el conocer no. Entonces, ¿qué es primero, el conocer o el saber? El conocer. Exacto. Así es. Cierto lo que decía Lorena, no son lo mismo, pero uno de los dos es primero. El conocer es primero. ¿Qué es lo primero que asimilamos cuando nosotros recibimos algo que tal vez se aprende? Es el conocimiento. Ya el saber es algo ya más profundo. Como decía José, requiere de ciertos elementos, no solamente empíricos, sino que ya pasamos a un siguiente nivel. Ya le damos características,
ya utilizamos una técnica que ya está establecida, por ejemplo, en un conjunto de leyes o en un conjunto de elementos prácticos que a través de la comprobación y la verificación, pues se convierten en un conocimiento ya terminado. ¿Mm? Entonces, conocer y saber exactamente no son lo mismo, pero primero es el conocer y posteriormente es el saber, ¿verdad? Excelente. Abogado, el saber vendría siendo como una experiencia, entonces ya, que ya uno ya tiene experiencia en hacer las cosas. Es más allá, Yolanda, más allá, el saber es más profundo, más bien el conocer es parte de la experiencia. El conocer, El conocer, sí. Cuando nosotros, ¿por qué les explico de esta forma? Porque para que nosotros entendamos el concepto y la definición del conocer, primero pasamos por los momentos del conocer, después pasamos por los niveles del conocimiento y finalmente pasamos por el conocimiento y finalmente al saber, ¿verdad? Okay. Le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de que Copérnico decía que, bueno, no es que decía, sino que se comprobó? En un principio, la idea de Copérnico era de que la Tierra no era plana, ¿verdad? Sino que era redonda y que dábamos vuelta alrededor del Sol. Esa teoría desubicó totalmente al conocimiento en su época. Los copernicanos fueron perseguidos por la Iglesia en aquel entonces y también por buena parte de los estudiosos de la época. Pero después nos dimos cuenta que la teoría que decía, que planteaba Copérnico era cierta, porque él lo hizo a través de observaciones, él lo hizo a través de diferentes definiciones que él mismo comprobó y que desarrolló a través del tiempo. Eso pasa de un simple conocimiento a lo que es ya el saber. Porque más adelante las concepciones que teníamos en ese entonces le dieron vuelta totalmente a lo que era, le decíamos la teoría heliocéntrica en ese momento. Cambia. Y así hay muchos que de repente generan un saber que próximamente, tal vez en el momento no sea comprobable, pero que con el aumento de la tecnología, de la informática, entonces eso se convierte en algo mejor, en algo ya más acabado, se convierte en un saber. ¿Ah? Tal vez ahorita no lo sabe, no lo asimilemos. ¿Qué les decía yo? Las cosas que hoy tenemos dentro de 10 años posiblemente nos va a servir el 70% y el 30% va a estar desechado. Porque ya no nos va a servir. Si no ustedes miren y evalúen, vaya, les voy a poner una imagen para que ustedes lo evalúen. Permítanme, ahorita lo voy a compartir. Permítame, creo que tengo un problemita aquí. Permítame, vamos a ver. No lo logro presentar. Les iba a presentar una imagen, pero a ver, permítame, tal vez aquí la tenga, que la pueda abrir. No la puedo abrir la imagen. Es una imagen que es muy interesante. Usted va a ver que de repente hay cosas que en el ayer, vaya, por ejemplo, antes que ocupábamos para comunicarnos, en un principio, el uso del telégrafo, por ejemplo. Después se usó el teléfono. Ahorita, por ejemplo, utilizamos la radio, la televisión, y ahorita lo que está más de moda es el internet.
ustedes se van a fijar en algo, que hay cosas actuales que, vaya, como el uso de la televisión, aunque no lo crean, ya la televisión va a perder vigencia. Se fijan ustedes que ya actualmente lo que más se utiliza es el Internet. Y lo que utilizamos son pantallas que están conectadas al uso del Internet, no son televisores. La radio no ha perdido vigencia. Si ustedes se fijan, hace 50 años, lo único que ha aumentado ahora es la difusión de la radio. Porque la radio, a diferencia de la televisión, es más barata y no ha perdido ese conocimiento que en aquel entonces todavía utilizaba. Por ejemplo, hay lugares que ahora son tan remotos que todavía no llega el Internet, pero sí llega la radio. Entonces, eso fue en un momento dado un conocimiento y ya hoy ha cambiado, se ha renovado, porque el uso de la tecnología también ha permitido que eso cambie. Vaya, las formas de transporte, por ejemplo, las de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos hoy hicimos un ejercicio. Yo aquí apunté a los que les pregunté. Ojo, si se fijaron, yo sé que la mayoría de repente no me convencieron o de repente no me contestaron tan bien. Hay otros que yo les ayudé. Pero ¿qué quiero con esto, estimados? Que vayan leyendo, por favor. Lean, lean. Lo importante es darle una lectura a todo lo que hemos venido relacionando, porque al final de cuentas esto nos va a ayudar a poder hacer un trabajo un poco más, más específico del material de estudio que tenemos, ¿verdad? Para el segundo parcial va a ser distinta la metodología. Vamos a hacer grupos, sí vamos a hacer grupos de estudio, perdón, ya tenemos los grupos de estudio, pero vamos a hacer grupos de exposición, ¿verdad? Entonces, esos grupos de exposición va a permitir de que de repente, pues, comuniquemos esa parte del conocimiento que nos toca investigar. Pero al mismo tiempo hoy, pues, lo hacemos al revés. Yo siempre les voy a preguntar. Mañana vamos a seguir haciendo las consultas, ¿ok? Entonces, como se fijan, siempre tienen una relación que está concatenada. No me voy a saltar, no se preocupen. Ahorita pueden ver, ahí tienen la chepia. ¿Me entienden? Ahí ustedes pueden de repente entrar al campus, si tienen su computadora y tal vez están conectados, por ejemplo, en el celular o tal vez están en la misma computadora, ustedes pueden ingresar a lo que es el campus y pueden ir viendo el material, no importa, aprovechenlo ahorita. Lo importante es que ustedes puedan darle una lectura antes, para que así ustedes, vaya, yo felicito, por ejemplo, a Lesner, a Angélica, a la misma Nelly, Alejandra, Lorena, Michael, a José, porque de cierta forma, si bien es cierto, no me dijeron específicamente, tal vez, de forma enumerada la respuesta, pero sí tenían una coherencia de lo que nosotros queríamos precisamente comprender en cuanto a lo que es el conocimiento, ¿verdad? Entonces vayan haciéndolo. Ayer yo les compartí el video de la clase de las 7 de la noche, porque fíjense de que ayer hicimos, salió muy bien muchas de las preguntas que los compañeros tenían a las 7 de la noche. Esas respuestas les van a servir a ustedes también para efectos del estudio de la clase. Entonces, si a veces les pongo algo, es para que ustedes puedan también escudriñar y puedan preguntar, para que de esa forma, pues, podamos seguir repasando, pues, el contenido de la clase, ¿verdad? Y no tengan temor a preguntarme. No importa que de repente sea algo que tal vez uno pueda sobreentender que se maneje, ¿no? Todos, de alguna manera, hasta su servidor, llega un momento que tal vez hay cosas que no manejamos, no sabemos. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, todos aprendemos de todos, ¿verdad? Entonces, hay que quitarnos la pena. Y más por estos medios, porque entonces si no nos quedamos con la duda. ¿Y cuál es el problema de la duda? Es la ignorancia. Y recuerden que la ignorancia es la peor enemiga que tenemos en el presente. Entonces, tratemos de evitar a esa amiga. No la hagamos nuestra amiga, ¿verdad? Busquemos más bien otras cosas. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, estimados, hasta acá.
Tal vez algunas otras cositas que tal vez no quedó muy claro de lo que explicamos. ¿No? Sí, a mí no me quedó muy en claro el momento subjetivista. Ok. El momento subjetivista. Vamos a ver. Voy a buscar unos ejemplos de los momentos. Ok. Miren. Cuando hablamos de la subjetividad y de la objetividad, normalmente lo que nosotros encontramos es ver el reflejo de las cosas que nosotros percibimos. ¿Ok? Les digo, ¿cómo el ser humano adquiere el conocimiento? A través de los sentidos, a través del razonamiento, a través del pensamiento. ¿Ok? Entonces, cuando un niño, por ejemplo, observa su alrededor, imagínense que ustedes todos fuéramos bebés ahorita. Lo primero que asimila el bebé son las formas, son los colores, son lo que percibimos a través de los diferentes sentidos. ¿Ok? Ese momento subjetivista es el que nosotros precisamente planteamos en el material estimado como, ¿cómo les pondría? En el término de la clase es lo que nosotros captamos a través de los sentidos. Lo que nosotros captamos de la realidad a través de los sentidos. ¿Verdad? A primera vista sería. Exacto. Lo que a primera vista se nos presenta. ¿Verdad? Entonces podríamos decir que va de las cosas, por decirlo así, vulgares en ese sentido. Contrario al objetivista, que ya se le dan atribuciones. Ya hacemos comparaciones, por ejemplo, ¿verdad? Vaya, como le dije yo a Yolani, creo que si no más recuerdo, usted lo que ve, usted imagínese que usted ve al horizonte una cosa, ¿sí? Y usted de repente al ver el horizonte ve un árbol, ¿ok? Y ese árbol, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo un árbol, porque estoy en una ventana aquí en mi estudio de la casa. Entonces yo percibo ese árbol es color verde. Pero ahí pasa una situación, ahí es cuando ya pasamos a identificar las cosas. Lo primero que identificamos con el primer momento subjetivista, José, es el concepto. ¿Ok? ¿Qué es eso que estoy viendo? ¿Se han fijado que de repente el hombre tiene tanta curiosidad que usted quiere ver algo y no sabe qué es? ¿Sí? Y usted quiere averiguarlo. O de repente quiere estar encima del chisme, ¿verdad? Como dice uno, vulgarmente. Y usted quiere entender. ¿Cómo lo hace? Bueno, a veces usted puede ver una cosa, pero a veces ocupa un poquito del oído. Entonces, lo primero que captamos son el concepto de las cosas que vemos, las cosas que percibimos a través de los sentidos. Ese es el momento subjetivista. Cuando ya empezamos a darle una relación a esas cosas, entonces pasa a un siguiente momento. Ese árbol es verde. Por lo menos mide unos 15 metros. ¿Ok? Y está ubicado, por ejemplo, en la calle aledaña a la calle principal de la residencial de donde yo me ubico. Ese es un momento objetivista. Pero ojo, José, solamente estoy dando conjeturas. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque es lo que yo percibo de la realidad que yo observo, que yo escucho, que yo percibo. Pero ya el momento dialéctico es cuando yo combino esos dos elementos. Yo de repente tengo más elementos en donde yo hago un razonamiento. Ya pregunto, por ejemplo, le digo, ¿ese árbol qué es? Es un pino. ¿Y ese pino qué altura tiene? ¿Y dónde está ubicada? No, está en el instituto fulano de tal que está aquí enfrente. Entonces ese ya es un conocimiento dialéctico, porque ya es algo que yo constaté, es algo que ya yo asimilo dentro de mi pensamiento y ya le di un razonamiento.
¿Ok? Claro, depende de los intereses, porque ¿por qué quiere saber? ¿Se ha fijado que normalmente lo que asimilamos con el conocimiento es algo que a nosotros nos interesa? ¿Se han fijado? Casi siempre es eso. ¿Qué cosas nosotros aprendemos? Lo que nos sirve. Si yo algo no me interesa, lo miro y lo hago a un lado. ¿Se han fijado? Bueno, esas cosas, ¿verdad? Son las que muchas veces el ser humano, hasta que las percibe y les da precisamente ese conocimiento, es cuando nosotros asimilamos lo que es conocimiento. Es esa primera parte, ¿se acuerda? Conocer y saber, ¿ok? Después de los momentos del conocer que sigue, ya es el conocimiento primario vulgar, adquirimos a través de la experiencia, a través de la subjetividad. Y ese se convierte en un conocimiento objetivo cuando ya le damos cierto, utilizamos ciertos mecanismos que nos permiten asimilar ese conocimiento, ya es verificable. Vaya, por ejemplo, yo al combinar esta fórmula obtengo este material. Entonces ya se convierte en un conocimiento racional o crítico. ¿Por qué? Porque ya la ciencia me lo dijo. Ya a una determinada disciplina del conocimiento me lo dice. Y lo compruebo, lo verifico. Porque no solamente eso, teóricamente es una cosa, José Valle. Pero otra cosa es ya lo que obtenemos dentro de la realidad, de la práctica de la ciencia, ¿verdad? Entonces, así es como se lleva a cabo estos antecedentes de lo que es el conocimiento. Por eso hablamos de conocimiento a secas, después hablamos del conocimiento científico, después hablamos de la ciencia y después hablamos del método científico. Todo tiene una relación práctica, ¿verdad? Entendido. Gracias. Vaya, pues. Bueno, ya yo creo que llegamos hasta aquí. Ya algunos se me salieron, poquitos, pero no se sientan mal. No se preocupen si de repente no me han captado, pero la importancia de este ejercicio es que ustedes me practiquen, me lean y me asimilen esto del conocimiento. Y varias de las preguntas que yo les hago, jóvenes, van a salir en el examen. Ese es el plus. Ese es el beneficio que ustedes van a tener. Vamos a aprender, de todo vamos a aprender. Va a ver, nos va a servir mucho, a pesar que lo hagamos de esta manera. Por eso les dije yo que lo íbamos a hacer corrido. Y la otra semana lo vamos a hacer igual también. Porque recuerden que el examen, ¿qué fecha es? Ya se me olvidó. Es el... 26, creo. A ver. 26. Sí, es el viernes, ¿verdad? El viernes de la próxima semana. Bueno, y hay que revisar también las actividades. Esa es otra cosa que nos vamos a dedicar la otra semana para ver a quiénes les falta y los grupos de trabajo, ¿verdad? Para que no tengamos inconvenientes. Bueno, nos vemos, jóvenes, mañana, si Dios lo permite, y espero que les haya servido, ¿verdad? Esta dinámica que implementamos hoy. Mañana vamos a seguir preguntándoles, ¿verdad? Sí, abogado. Gracias, abogado. Buenas Sí, tardes, gracias. abogado. Bueno, nos vemos.